Queridos amigos, bienvenidos a este su programa donde Dios llora. Tenemos hoy con nosotros a su eminencia el cardenal Baltasar Enrique Porras, arzobispo de Mérida. Su eminencia, muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. No solamente es un placer, sino un honor pues, poder compartir aquí desde esta tierra lo que llaman el corazón, la misma fe. Su eminencia, yo quería empezar un poquito con este cuento, quizás de nosotros. Yo alguna vez he escuchado que los cargos son cargas, ¿no? Que no hay que vanagloriarse, y usted también creo que dijo que una de las palabras más importantes que le dijo el Santo Padre iba en esta relación. ¿Qué significa para un arzobispo, para un obispo, llegar a ser cardenal, como se suele decir? Bueno, en primer lugar, pues una enorme sorpresa, porque el Papa Francisco no avisa, como era tradicional, ni llama antes para decirle, mire, dentro de tantos días va a salir tal nombramiento, sino que yo me enteré como se enteró todo el mundo, pues, por el aviso que él hizo en el Ángelus del 9 de octubre. Y yo me encontraba además en una zona bastante lejana, en el llano, dándole posesión el día anterior a quien había sido mi auxiliar y que fue nombrado pues obispo. Estaba a unos 800 kilómetros de Mérida, en medio de aquella realidad, y yo lo vi también como un signo del Señor, estando en una de las zonas más apartadas y más olvidadas, diríamos, del país, que llegara pues este nombramiento, que lo recibo sencillamente por esa sintonía y armonía pues con lo que el Papa Francisco está haciendo en la Iglesia. Estar en salida, ir a lo más alejado, no buscar ningún tipo de privilegio, y quizás una de las cosas más bellas y hermosas y también más que lo amarran pues a uno, es la carta que a los pocos días nos envió el Santo Padre pues a los nuevos cardenales. ¿Y cuál era como la síntesis de esa carta? Pues la síntesis era: recibe esto no como un honor, y no es para que te sientas mejor pues que nadie, sino es una forma de servicio, y solo en el servicio y solo en el darse es lo que el Señor te está pidiendo. ¿Para qué? No para beneficio personal ni para vanagloria, sino sencillamente para servir. Y escuchar esto o leer esto de las palabras del Papa en su forma de vida que él lleva, con esa sencillez, sin ningún tipo de boato, y no buscando en absoluto pues nada para sí, sino esa entrega total, pues se convierte en un reto y un desafío que espiritualmente le cambia a uno, diríamos, muchos parámetros. Y lo compartí en estos días con el cardenal Carlos Osoro, el arzobispo de Madrid. Somos además compañeros desde hace muchos años como estudiantes, y después hemos coincidido en muchas cosas. En Salamanca estudió usted, ¿verdad? En Salamanca y después en Madrid. Y compartíamos de verdad que esto lo que significa es una exigencia más de estar en medio de la gente. No para que me rindan honores, sino para poder desde allí dar un poco de esa alegría y esa esperanza que tiene la fe, y que hoy en día, sobre todo en este viejo continente, pareciera que esa alegría de la fe como que se diluye, o como que si fuera algo pasado del tiempo, cuando vemos lo que tanto se hace en tantas partes del mundo con gente que se entrega. ¿Y se entrega para qué? No para recibir ninguna recompensa, sino la recompensa del Señor, pues servir al prójimo como buen samaritano. Normalmente los cardenales no tienen un lema, pero ya lo tienen los obispos. ¿Cuál es su lema de obispo? Bueno, in nomine tuo, en tu nombre lanzaré las redes, porque no son las cualidades de uno, no son los grandes dotes lo que lo hacen uno esto, sino es el nombre del Señor, es lo que la gracia a uno le ha dado pues a lo largo de la vida, y en ese sentido yo siento que, bueno, he sido un agraciado del Señor, porque no es por méritos propios, porque uno es tan débil y tan pecador como cualquier otro ser humano, y uno recibe
el sacerdocio pues como gracia, como don de Dios, y ni el episcopado ni el cardenalato es una vocación, sino que es una imposición que le llega a uno sencillamente pues para servir. Me imagino que usted, si se recuerda de sus épocas de sacerdote, nunca pensó que la situación iba a ser tan difícil después en su servicio a Dios. Y quizá pues ese cardenalazo ha sido otro momento más de entrega, como usted dice, van vestidos de rojo, también por el significado que puede suponer de dar la vida por los demás. Venezuela, la verdad es que hace ya tiempo, no estamos hablando solamente de las últimas crisis, que son brutales y son muy tristes y nos hacen sufrir mucho, pero yo, ya, tanto como llevo llevando este programa, que ya son más de 5 años, y yo conozco Venezuela de los años, principio del 2012, es un país que lleva mucho tiempo sufriendo. Sí, ciertamente que, sobre todo en estos 18 años con este gobierno de Chávez y ahora de Maduro, ha significado un vuelco total. ¿A qué se debe? Bueno, se debe también a un deterioro de lo que fueron los años anteriores, en el sentido de que Venezuela pudo mejorar, diríamos, económicamente, en su infraestructura, en muchas de estas cosas, gracias al petróleo. Y ese crecimiento, digamos, acelerado del precio del petróleo también significó el que buena parte de la clase dirigente se olvidara del pueblo. ¿Por qué? Porque esa abundancia, lo que no es producto de un trabajo tesonero, de un gran esfuerzo, sino que, bueno, un don de la naturaleza, pues se dedicaron a muchas otras cosas y se olvidaron de la gente. Y esto produjo, digamos, un cansancio, un deterioro pues, en la población, que después encontró en estos discursos populistas y mesiánicos, pues el que alguien nos saque de esto, y lo que hemos vivido realmente ha sido un calvario. Es una lástima porque el ofrecimiento inicial parecía que era acabar con los males anteriores, y lo que hemos visto es que ha habido pues un crecimiento de esos males, porque el querer imponer, digamos, un sistema, una forma de vida totalmente distinta, achacando siempre los males a otros. Yo creo que en buena parte es como la conducta del adolescente, ¿no? Que no quiere hacerse responsable de nada y dicen, bueno, yo hice esto porque el otro, porque esto. Aquí todo lo que sucede en Venezuela es producto del imperio, es producto de gente desadaptada, es producto de gente que no quiere a los pobres, y resulta que vemos que ha sido pues todo lo contrario. Es una lástima, pero esa es la enorme realidad que es lo que nos tiene sumido en esta crisis. Exacto, una crisis que, como digo yo, a veces me sorprende, que como que siempre tiene una tuerca más y una tuerca más, porque uno parece que ya en Venezuela las cosas no pueden ir peor, y siempre va, desgraciadamente, a peor. La dialéctica violenta ha sido muy usada en Venezuela, y eso hace que la educación del ciudadano se convierta quizá también en algo que no es respeto, sino violencia al otro. Pero sin embargo, lo que es la segunda mitad del siglo XX han sido quizás los años más tranquilos de la vida del país, en que hubo muchas guerras civiles, en que hubo muchos golpes de Estado, y haber tenido un periodo casi de 40 años pues de una cierta paz y tranquilidad y de convivencia en medio de la diversidad, lo que generó quizás fue una falta de formación cívica, de formación ciudadana, que nos hiciera ver que eso había que consolidarlo, y que no solamente era producto de una riqueza que nos da la naturaleza, y que no importaba pues quién lo hiciera, porque ciertamente los índices de violencia que hubo en el país entre los años 60 y finales de los 90, ni comparación pues tiene con lo de ahora, porque se podía parecer en buena parte a lo que se vive o se ha vivido, por ejemplo, en Europa en estos años anteriores. Pero ese discurso de lucha de clases, ese discurso en el que yo voy a conseguir algo es mediante el odio del otro, ese discurso militarista en que el que no es amigo, el que no está conmigo, está contra mí,
y cuando yo tengo un enemigo pues, y tengo armas, lo que busco es cómo eliminarlo. Entonces eso ha generado a lo largo de todos estos años pues, una tensión, un resquebrajamiento, diríamos, de una convivencia social que se daba. Y entonces lo que ha habido es una pugna. ¿Por qué? Porque se trata de imponer un sistema en el que ninguna otra cosa es válida. Y esto lo podemos ver a lo largo de todos estos años, porque nunca se deja que el otro tenga un protagonismo de nada. Si se programa, qué sé yo, una manifestación con motivo de tal cosa, tiene que salir el gobierno a hacer otra manifestación el mismo día, a la misma hora, para demostrar que es más fuerte, que tiene más que el otro. Entonces, es siempre una confrontación y no la búsqueda de que haya pues, un panorama plural, que ha sido una de las cosas que la Conferencia Episcopal Venezolana pues, ha estado insistiendo. Sin un respeto a la dignidad del otro, sin un respeto a la pluralidad, sin un respeto a que el otro también tiene parte de razón, yo no tengo la verdad absoluta. Y cuando se ha ido dando esa concentración de todos los poderes en manos pues, del Ejecutivo, eso es lo que genera en cualquier sociedad pues, una mayor corrupción y una mayor impunidad, como la que lamentablemente pues, hemos estado viviendo. Sí, yo también tengo que decir que siempre me ha impresionado positivamente. Dos cosas me han impresionado mucho siempre de Venezuela. Uno es que la gente joven desde el principio está muy involucrada en estas cosas. Siempre ha estado muy en las calles, los universitarios. O sea, eso es una cosa que me impresiona porque me parece que también es una cosa de futuro. La gente se interesa por su país, quiere a su país, no es una cuestión de políticos solo. Lo segundo también, y en la parte de la Iglesia, es que la Iglesia ha estado siempre también muy unida. No ha habido grandes divisiones, la Conferencia Episcopal habla siempre como una, y eso también da un peso muy bonito, o sea, muy valoroso a la labor de la Iglesia. En primer lugar, por ser un país como buena parte de los países de América Latina, en que la mayor parte de la población es juvenil, pues, y que tiene esas ansias de crecimiento, de búsqueda, de inquietudes, que es lógico además que lo tenga la juventud y que no sean tan pasotas y sencillamente que como a disfrutar de esto, de lo otro, y que sobre todo en el nivel universitario, pues ha generado una actitud bastante positiva y bastante activa, y que pasa sobre todo por la defensa de la dignidad de la persona humana y de la libertad. Yo creo que no valoramos la libertad sino cuando se pierde. Y la libertad no es para hacer yo lo que me venga en gana, lo que me provoque. No, la libertad es para saber escoger. Y saber escoger pues entre los bienes que hay, para que haya una reciprocidad. Y no solamente que sea mi bien personal, sino que si el otro también lo tiene, crecemos pues ambos. Y en segundo lugar, lo que hace referencia ha sido una virtud, una gracia, pues, que no solo la Conferencia Episcopal, sino todas las instancias de iglesia. La sana convivencia, diríamos, respetando la autonomía de cada uno de ellos, con los religiosos, con el clero, con el laicado, da una sensación, más que sensación, una actitud de convivencia amistosa, y que se discuten las cosas, se tienen puntos de vista que pueden ser distintos, pero se llega siempre a un consenso. Creo que una de las virtudes que nos dejó el Papa Pablo VI con el Concilio Vaticano II fue precisamente eso, ¿no? Las cosas no se imponen por una simple mayoría. Es un camino más largo, pero más fructífero, el buscar consenso. Y ese consenso ha ido creciendo, ¿por qué? Porque valores fundamentales, la honestidad, la transparencia, la libertad, la posibilidad de expresión, el convivir en medio de un mundo plural que cada día, pues, en este mundo globalizado es casi, diríamos, como un imperativo. Eso ha hecho que la Conferencia Episcopal, pues, asuma esta característica, que además las compartimos porque la inmensa mayoría de los documentos que hemos sacado, como muchas de las acciones, no es que los obispos tenemos ahí como una especie de bola de cristal para decir las cosas, sino que es producto también de la colaboración estrecha que existe con todas las fuerzas eclesiales, y eso indudablemente le da un peso mucho mayor a lo que hemos asumido, que lo asumimos además con una gran responsabilidad.
A veces somos conscientes de que el episcopado quizás asume un protagonismo que va más allá de lo que normalmente le tocaría, es una especie de trabajo subsidiario. ¿Pero por qué? Porque los otros sectores de la población que en un momento dado opinen, disientan del oficialismo, esto genera inmediatamente pues, una represalia, bien sea con amenazas, bien sea con multa, bien sea con cárcel, bien sea con echarlo pues, al exterior. Y bueno, es un clima o una situación a veces difícil de entender desde fuera, pero que cada día se ha ido cerrando mucho más el cerco para no permitir que haya sino una única manera, es unidimensional pues lo que se quiere imponer a la población venezolana. Estamos hablando de los medios de comunicación, estamos hablando de la oposición misma política, pero estamos hablando de todo tipo de instituciones quizá que hablaría más libremente. Sí, y sobre todo de ese sentido de la cultura. Una de las características, por ejemplo, bien interesante que se ha dicho siempre de la población venezolana en el deporte. Uno ve cómo esta rivalidad que existe, por ejemplo, en Europa con el fútbol, y tiene que ponerse de un lado los que son de un equipo y los de otro para evitar que haya el Real Madrid y el Barcelona, como ejemplo. En Venezuela ha sido característico que el béisbol, que es el deporte pues, más popular que existe, uno busca cómo ir al estadio con alguien que sea del otro equipo. ¿Para qué? Pues para convivir y pasarla muy bien. Bueno, la pasa uno muy bien cuando va ganando y no la pasa tan bien cuando va perdiendo. Eso de alguna manera se ha diluido. ¿Por qué? Porque todo quiere convertirse nada más que en lo político y todo quiere convertirse en darle ese sentido si se está a favor o en contra de. No, la vida es mucho más amplia y hay muchos otros ámbitos de la existencia que no solo pueden centrarse en lo político, que nos convierten en unos fanáticos en quienes no somos capaces de convivir pues para nada, y tenemos que dar espacio pues a la alegría, al compartir familiar, al ir buscando consenso en las cosas más elementales o más importantes que pueda haber en una sociedad. Y yo creo que ese es el gran aporte que la Iglesia Católica pues está haciendo y dando pues a la población venezolana. También el Santo Padre escribió una carta al pueblo venezolano y sobre todo a los obispos de Venezuela, hablando de la voluntad de diálogo, de tender puentes y cumplir acuerdos. Pero claro, yo decía, la voluntad de diálogo y lo de tender puentes a veces como cansa, ¿no? ¿No le parece que cuando uno ya no hace más que... ¿No se siente uno como al final que está hablando solo? Sí, ciertamente, porque para dialogar hace falta que el otro tenga disposición primero de aceptar que yo existo. Y eso es lo que en estos momentos está como roto pues, en la sociedad venezolana. Más aún, en estos momentos hablar de diálogo en Venezuela es casi un insulto. ¿Por qué? Porque las experiencias que ha habido en esto, bueno, vamos a dialogar. Y dialogar es sentarse juntos y tomarnos una foto para que vean que estamos juntos, pero vamos a hablar, qué sé yo, de las nubes. Vamos a hablar de la estratosfera cuando los problemas reales son los que deben plantearse y los que deben ponerse pues, sobre la mesa, y qué es lo que no se acepta. Hay una carga por la restricción que existe cada vez más de la libertad de expresión y de la libertad de información, en que buena parte de las cosas se convierten en mediáticas. Si yo digo, mire, aquí faltan medicinas, no, eso no es verdad, porque entonces aparece una imagen con una farmacia muy llena de cosas y la gente hablando pues muy bien, cuando la realidad pues es otra, y eso pasa con los alimentos, y eso pasa con la seguridad personal, y eso pasa con esa ansia o esa inquietud hoy en día en Venezuela, ya salir desde las primeras horas ya del anochecer, pues las grandes ciudades y los pueblos pues se vuelven casi tierra de nadie, pues porque todo el mundo quiere estar en su casa para evitar pues los desmanes que vemos que lamentablemente se cometen a diario. Pero también habla de cumplir acuerdos el Santo Padre. Yo pensaba que ese es el punto, ¿no? Porque hubo una especie de diálogo. Bueno, ¿no? Precisamente por el Vaticano. Yo creo que está bien claro que el Vaticano, el Santo Padre, el cardenal Parolin y el enviado que fue Monseñor Cheli intervinieron porque hubo un ofrecimiento real de parte del gobierno de cumplir con unos acuerdos que nunca se cumplieron, que fue lo que hizo que el 1 de diciembre del año pasado pues
el cardenal Parolin, como secretario de Estado, hiciera público una carta como diciendo, mire, aquí no hay diálogo, mientras esto que se ofreció, que era lo que íbamos a tratar, se cumpla mínimamente. Si eso no se cumple, de nada vale que nos sentemos a hablar de cualquier otra cosa. Entonces, que es además un discurso que siempre se repite, porque se habla, por ejemplo, de que hay que liberar a los presos políticos. También en el pasado hubo presos políticos, pero bueno, el problema es los que están ahora. El problema del hambre es la que hay ahora. El problema de la falta de medicamentos y de la falta de una atención sanitaria global es en estos momentos. A mí me ha tocado enterrar a un sacerdote de 35 años que tuvo un accidente cerebrovascular que pudo haberse superado, según la opinión de los médicos, si el medicamento se hubiera conseguido. Y no era un medicamento así muy especial, pero no lo había. Y murió. Y hubo que enterrarlo. Bueno, esto que pasó con este sacerdote pasa a diario, pues porque no hay hasta las cosas más elementales para una operación quirúrgica, para atender un accidente, para niños recién nacidos, para ancianos que siempre tienen pues algún tipo de deficiencia, y esto sistemáticamente se niega, y si uno lo afirma, entonces es que está en contra o que está a favor de qué sé yo, de cualquier otra cosa. Lo mismo pasa también simplemente con los alimentos, ¿no? También es cierto que yo he escuchado, por lo menos se dice en los medios de comunicación, no sé si es cierto, que el gobierno de Venezuela bloquea cualquier tipo de ayuda de extranjero, aunque se han hecho ofertas desde Colombia, porque no existe una escasez de alimentos. Sí, no se acepta que se hable de ayuda humanitaria, porque no lo necesitamos, porque todo lo tenemos dentro, y lo cual no es verdad. Ahora, para mucha gente que le queda como un interrogante, yo simplemente le digo, mire, vaya y dése un paseíto por allá para que vea. Esta cuaresma pasada, la campaña de la pastoral social fue la olla comunitaria, esta olla solidaria, que no es ninguna experiencia nueva, novedosa, pues porque en situaciones parecidas en décadas anteriores en otros países de América Latina se hizo. Hay que ver lo que ha significado esto. Primero, con un profundo sentido de solidaridad y fraternidad. No habiendo muchos alimentos, se programan con una gran creatividad en las parroquias y en las distintas instituciones hacer esta olla para darle de comer a quién, pues según las necesidades y de la gente. Una vez a los indigentes, otras veces a los ancianos, otras veces a los niños, otras veces, en fin, a tantas otras circunstancias que hay. Y ha sido, y a todo el que se acerca no se le pregunta qué piensa, con quién está, si está a favor de esto o lo otro, si es católico o no lo es. No, se le da al que tiene necesidad, y hay que ver la alegría de lo que esto significa. ¿Por qué viene la gente? Porque no tiene que comer, porque no se consigue. Y cuando se consigue a unos precios con los cuales no puede acceder pues la población. El problema alimentario es un problema realmente grave. El problema de medicamentos es mucho más grave de lo que se pueda pensar, pero no se ponen los correctivos necesarios y reales para superar esta situación. Se nos va a acabar el tiempo pronto, así que vamos a hablar un poquito de lo positivo. ¿Qué podríamos, primero, normalmente desde fuera se puede hacer menos, pero voy a preguntarle también qué podemos hacer nosotros, tanto los venezolanos que están fuera de Venezuela como todos los que amamos a Venezuela y vivimos en cualquier parte del mundo? ¿Qué podemos hacer para ayudar al país? Porque verlo simplemente, también lo decía una vez la conferencia, no se puede estar ahí solamente mirando. ¿Qué podemos hacer nosotros? Mira, es mucho lo que se puede hacer. En primer lugar, tratando de tener una información real y cercana pues, a lo que pasa, para que todas estas distorsiones que se dan pues, no se acepten así sin más. Y cada uno en su nivel tiene la posibilidad de acceder a diversos niveles de instituciones. Yo creo que esto es bien importante, porque a veces, y es lógico, es normal que en la comunidad internacional, pues bueno, la vida cotidiana de cada una de las sociedades tiene sus problemas inmediatos que resolver, pero vivimos en un mundo globalizado. Y ser consciente de esto. Como creyentes, además, esa necesidad que tenemos todos de una oración que se hace no simplemente con un rezo
sino que es la fuerza interior que nos lleva, a, como nos dice el Papa Francisco, a no dejarnos robar la esperanza, a no dejarnos robar la alegría, a no dejarnos robar la capacidad transformadora, evangelizadora, que es que las dificultades están es para vencerlas, no para llorar y decir aquí no hay nada, no hay nada que hacer. Y en eso es mucho lo que se puede hacer. E indudablemente, y yo quiero agradecer de verdad profundamente a la comunidad internacional. Yo soy presidente de Cáritas Nacional en Venezuela. Los ofrecimientos que tenemos y en este último año han sido muchos, sobre todo de medicamentos, pero nos encontramos con que hay la muralla, lo difícil de tender ese puente, pues para que estas medicinas lleguen, no para darnos publicidad de decir que generosa es la iglesia, no, porque no lo hemos hecho en absoluto en ese sentido, pero sí para que pueda llegar a quien lo necesita, pues lo que es producto de la generosidad de la gente. Y yo he sentido, y lo decía en los días de Pascua, entre unos medicamentos que nos llegaron hace poco pues a Mérida, cuando yo veo una de las cajas me llamó la atención de ver unas cajitas de medicamentos en árabe y en inglés. Y digo, caramba, ¿y esto qué viene? No, esto nos lo han enviado los cristianos, los católicos de Egipto. Y dije yo, cuando hubo este atentado el día de Pascua ahí en Egipto, caramba, a lo mejor murió en uno de estos atentados que hubo alguno de los que generosamente dio para un mundo que a lo mejor no conoce, que no conocía, de lo que no tenía ni idea, pero que es esa solidaridad samaritana, pues que nos hace ser generosos, no de lo que nos sobra, sino de lo que nosotros cada uno somos capaces de dar, no solo en lo material, porque hay tantas otras formas pues, de poder colaborar en situaciones pues, como las que vivimos. Muchas gracias, Su Eminencia. El tiempo se nos hace siempre muy corto, pero espero que volvamos a tenerlo otra vez con nosotros en este programa. El Señor y la Virgen nos bendiga a todos. Muchas gracias, Su Eminencia. Y muchas gracias también a ustedes, queridos amigos, por haber seguido su programa Donde Dios Llora. Si desean saber más sobre la realidad en Venezuela, si desean ayudar a este país o simplemente rezar por ellos, no duden en contactar con la dirección que van a ver ahora al final en su pantalla. Muchas gracias, que Dios les bendiga y hasta la próxima semana.